acuerdan. Yo espero que se acuerden. Sí. En el primer capítulo del libro de Malaquías vimos varias cosas. Algo importante, y nada más vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos. Lo primero que vimos fue que Dios le dijo al pueblo de Israel y le dice a su pueblo: yo te he amado y te sigo amando. Es un amor continuo. Algo más que Dios hace, cuestiona a su pueblo y dice: si yo soy tu padre, si tú dices que yo soy tu padre, ¿por qué no me respetas? La otra pregunta era: si tú dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces? Esas eran las preguntas que Dios hizo. Y básicamente a través de ese capítulo lo que vimos fue lo siguiente: los que se supone que servían a Dios, o sea, los que se supone que eran los líderes espirituales, estaban haciendo las cosas a medias. Como dice ahí, traían sacrificios que no estaban de acuerdo a los requisitos de la ley. En otras palabras, hacían las cosas con mediocridad. Voy a hacer las cosas como a mí me da la gana, no porque está bien, no, por la rutina, por eso. Y entonces la pregunta grande que no contestamos la semana pasada es: entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta a todo esto? ¿Cuál debe ser mi respuesta al amor que Dios dice que me tiene? ¿Cuál debe ser mi respuesta al amor que Dios me tiene? ¿Cuál debe ser mi respuesta cuando Dios me dice: si tú dices que soy tu padre, ¿por qué no me respetas? Si tú dices que yo soy tu Señor, ¿por qué no me obedeces? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Y esa respuesta la encontramos en la Biblia, y quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. El libro de Romanos, capítulo 12, y miren el versículo 1. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjenme leerles en la nueva versión viviente. Miren lo que dice: por lo tanto, amados hermanos, y cuando dice por lo tanto es por todo lo que les expliqué en el capítulo 11, y en el capítulo 10, y en el capítulo 8 y 9 de Romanos, por todo lo que Dios ha hecho. En otras palabras, porque Dios te ama, porque Dios ha demostrado que te ama y te sigue amando y te va a seguir amando. Por todo eso, te ruego que entregues tu cuerpo a Dios por todo lo que he hecho a favor tuyo. Que seas un sacrificio vivo y santo. Oigan lo que dice: la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y al último dice: esa es la forma más lógica de adorarlo. Es como Dios ha hecho tanto, Dios nos ha demostrado que nos ama, y la forma más lógica de responder ese amor es sirviéndole a Él, viviendo una vida. Eso de sacrificio vivo, todo lo que quiere decir es viviendo una vida, un estilo de vida que le agrada a Él. Porque eso quiere decir que tienes que limitarte. Eso quiere decir que hay cosas que no vas a hacer, que no vas a decir. Hay otras cosas que vas a hacer porque le agradan a Dios. ¿Sí? Esa debe ser nuestra respuesta a Dios, al amor de Dios. Pensando en todo eso, entramos en Malaquías capítulo 2. Regrésense a Malaquías capítulo 2. Y miren lo que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2. Si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Pensemos en lo que acabamos de ver del capítulo 1. Y ahora al entrar al capítulo 2, lo primero que Dios hace es dirige el mensaje bien específico a los sacerdotes. Y pensemos, como definimos en el capítulo 1, ¿quiénes son los sacerdotes?
Los sacerdotes, por supuesto, en el Viejo Testamento eran aquellos que recibían los sacrificios y ofrecían los sacrificios a Dios. Recibían los sacrificios del pueblo y le ofrecían el sacrificio a Dios. Pero hoy en día, un sacerdote, no estamos hablando de la Iglesia Católica, de los curas de la Iglesia Católica, no estamos hablando de eso. Un sacerdote es un líder religioso, es un líder espiritual. Y en eso caemos todos nosotros. Si tú eres jefe de familia, si tú eres un papá, si tú eres una mamá, si tú eres un jefe en el trabajo, si tú eres alguien que tiene una posición de liderazgo, tú eres un líder espiritual. Entonces eso quiere decir que esto que estamos leyendo o vamos a leer se aplica a todos y cada uno de nosotros. Y miren lo que dice. Para ustedes los sacerdotes es este mandamiento. Es interesante que usa la palabra mandamiento y el mandamiento en este caso es una orden. Se está diciendo, para ustedes líderes espirituales, yo tengo una orden. Y piensen esto, una orden no es una sugerencia. Una orden no es una opinión. Una orden es algo que la persona que da la orden espera que tú y yo lo hagamos. Piensen en el ejército, cuando un soldado de rango alto, un sargento, un cabo, un capitán, le da una orden a un soldado raso, ese soldado tiene que hacer lo que le dice. Él no cuestiona, él no pregunta por qué, él no pregunta para qué, él no pregunta cómo, él lo tiene que hacer. Y esa es más o menos la idea aquí. Dios está dando una orden a los líderes espirituales. Y miren la orden. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, la orden es la siguiente. Tenemos que oír y decidir dar gloria a Dios. Tremenda orden. Oír y decidir dar gloria a Dios. Esa es la orden. Que va con lo que acabamos de ver en el capítulo 1. Cómo responder a Dios. Ahora, oigan lo que dice. Él sigue con esto. Y dice, si no decides, si no oyes y no decides dar gloria a Dios, mira lo que Dios dice. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, si tú decides no oír de mí, si tú decides no servirme a mí, si tú decides no dar gloria a Dios, Dios va a permitir que vengan consecuencias a la vida de esa persona. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, miren lo que dice. Va a haber maldición sobre vosotros, y la parte que viene después de eso es bien serio. Porque dice, maldeciré vuestras bendiciones y ya les he maldecido. Esto quiere decir que la gente, en este caso los sacerdotes, estaban diciendo, Dios te bendiga y Dios te proteja. Pero Dios dice, lo que estás diciendo, yo lo he maldecido. Cuando ellos estaban diciendo, Dios te bendiga, no estaban diciendo eso. Como ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, como no estaban sirviendo a Dios como se suponía que sirvieran, las cosas que salían de su boca, que parecían bendición, Dios dice, no, yo ya les maldije. Oigan, eso es serio. Porque eso me dice a mí, que si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, si yo me salgo fuera de la voluntad de Dios, si hago las cosas como decimos nosotros, con un pie en un lado y el otro pie en el otro lado, cuando yo vengo aquí y hago una oración por ustedes, por quien quiera que sea, mire, por más que yo llore, grite y cante y hable lenguas y de todo, yo no les estoy bendiciendo a ustedes. Porque Dios dice, tú estás fuera de mi voluntad. Y lo que sale de tu boca suena bonito, suena bendición,
pero yo ya he maldecido. Por eso es importante, miren, que nosotros como líderes espirituales estemos donde debemos estar. Porque entonces, cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, ya, estamos diciendo que Dios te bendiga. Cuando oramos por alguien, sí estamos orando por alguien. Ahora, habla de aquí de dar gloria a mi nombre. En el versículo 2 dice decidir de corazón, decidir genuinamente dar gloria a mi nombre. Y uno piensa, debería decir a dar gloria a Dios. Pero dice a mi nombre, y vamos a encontrar eso en el libro de Malaquías varias veces, a mi nombre. Y el punto grande es esto: el nombre de Dios representa y es Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, ok, voy a ir al pueblo de Israel y les voy a decir que voy a sacarles de la esclavitud, pero ¿y quién me está enviando? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. El otro día estábamos hablando de la palabra que nosotros decimos Jehová. Y Jehová básicamente viene de las iniciales o de las consonantes de hebreo, que son una Y, una H, una V y otra H. Pero nadie en realidad sabe cómo se pronunciaba ese nombre. Nadie sabe si era Yahvé, Yahweh o Yahvé, o nadie sabe. ¿Ustedes saben por qué? Porque los israelitas, los judíos, tenían tanta reverencia de Dios que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Y creo que hemos dicho esto antes aquí, que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y decía el nombre de Jehová, el nombre de Dios, una vez al año, si alguien que estaba afuera lo escuchaba de casualidad, tenían que tirarse al piso en reverencia, en temor, en respeto al nombre de Jehová. Porque el nombre de Jehová representa o es Dios mismo. Por eso tiene sentido que Jesucristo dice, y todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Sí? Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es como decir, mira, Jesús está aquí y Él es el que está pidiendo, no yo. Esa es la forma en que tenemos que entenderlo. Y entonces ahora dice, tienes que dar gloria a Dios, gloria al nombre de Dios. Y la pregunta es, ¿y cómo podemos dar gloria a Dios? Quiero que vayan conmigo, me gustaría que vayan a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Miren lo que dice este versículo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fácil. Todo lo que hagamos, básicamente, todo lo que hagamos, tiene que dejar ver que Dios está en tu vida. Lo que nosotros hagamos, cómo lo hagamos, tiene que revelar que Dios está en tu vida. Que Dios es parte de tu vida. Que tú eres un hijo de Dios. Así es como nosotros damos gloria a Dios. Miren, nosotros, pensando en este versículo y otros más, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y no a la nuestra, le estamos dando gloria a Él. Cuando decidimos no preocuparnos, sabiendo que Él nos va a proveer, sabiendo que Él nos va a cuidar, sabiendo que Él nos va a proteger, estamos dando gloria a Dios. Cuando confiamos en la fuerza y el poder de Dios y no en las nuestras, estamos dando gloria a Dios. Cuando demostramos amor, gozo,
paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, control propio, a pesar de las circunstancias, estamos dando gloria a Dios. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesucristo y dejamos que Él nos transforme, estamos dando gloria a Dios. Si podemos dar gloria a Dios. Y nos dice que hagamos eso. Acuérdense, es una orden. La orden era, oye y decide si vas a servirme o no. Y si me vas a servir, glorifícame a mí, dice Dios. Amén. Y así es que nosotros glorificamos a Dios. Las consecuencias de no arrepentirse, las consecuencias de no glorificar a Dios, las consecuencias de no decidir hasta cierto punto, dice que va a haber ruina en tu vida. Y pueden leer eso, miren, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, ahí están todas las ruinas, maldiciones y todo lo que puede pasar. Están ahí listadas. Y miren lo que dice. Las consecuencias de estas ruinas, de esta destrucción, simplemente en los versículos 1 y 2 dice, porque habéis decidido, porque no os habéis decidido de corazón. En otras palabras, está haciendo las cosas a medias. Decídete, eso es lo que Dios está diciendo, decídete de corazón servirme a mí. Deja los juegos, deja, como nosotros decimos, un pie aquí y otro pie allá. Haz las cosas como a Dios le agrada. Eso es todo lo que está diciendo. Versículo 3, regresemos a Malaquías capítulo 2, versículo 3. Dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro. Yo leí esto y digo, wow. Miren lo que dice, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y uno dice, pero Dios es amor. Y mira lo que está diciendo, que te va a arrojar estiércol a la cara. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo, ¿no? Primero, empecemos con la palabra cementera. La palabra cementera viene del hebreo hasera, con doble Z, hasera, que puede ser traducida como cementera, pero también puede ser traducida como descendencia. Y creo que algunas versiones dicen eso, dicen descendencia. Pero lo más probable es que esté hablando de siembras y de sembrados, porque acuérdense que el versículo anterior está hablando de destrucción. Y en ese entonces, la única forma de destruir una economía es destruir la agricultura. O sea, es bien posible que está diciendo, yo voy a destruir tus plantíos, tus sembradíos y todo eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso de te echaré al rostro el estiércol? El estiércol de vuestros animales sacrificados. ¿Okay? Para eso tenemos que regresar al libro de Éxodos, al libro de Levítico. Les voy a dar citas, si quieren chequearlos después. Éxodo capítulo 29, versículo 14, Levíticos 8, 17 y Levítico 16, 27. Y básicamente esos tres versículos lo que dicen es esto, que cuando se sacrifique al animal, lo que van a hacer es sacarle las vísceras. Todo el mundo sabe lo que son las vísceras. Que para los que no sabemos, las vísceras son los intestinos y todos los órganos internos del animal. Y dentro de eso, acuérdense que hay en el intestino hay estiércol. Entonces lo que dicen esos versículos es que una vez que se sacrifique el animal, las vísceras, incluyendo el estiércol, tienen que sacarlo fuera del campamento y quemarlo. Ahora, miren lo que Dios dice, y regresen al capítulo 1. Como le están trayendo sacrificios que no son aceptables, Dios dice, lo que yo voy a hacer es coger el estiércol de esos sacrificios y echártelo en la cara. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios va en realidad a hacer eso? Quizás no, pero lo que está diciendo es, voy a hacer que te avergüences. Voy a hacer que lo que estás haciendo mal salga a flote. Y que todo el mundo vea que tú eres inmundo, que tú eres impuro, que estás haciendo las cosas mal. A mí, piensen, ¿a quién de ustedes le gustaría que alguien venga y le eche estiércol en la cara?
¿cómo nosotros nos sentiríamos? Ya, eso es lo que está diciendo. Vas a estar avergonzado. Y al igual que como tu sacrificio, vas a tener que salir fuera del campamento. ¿Qué quiere decir eso? Que si estás haciendo las cosas mal, si estás haciendo las cosas a medias, si estás haciendo las cosas sin una dedicación genuina a Dios, Dios se va a encargar de que caigas en vergüenza, de que se vea lo que estás haciendo mal, de que se vea que lo que estás haciendo no está bien, y encima de eso, que tu posición, tu lugar sea removido y no puedas volver a hacer lo que estabas haciendo. Esto es serio. Porque está hablando de que si yo estoy haciendo algo que no debo, primero va a llegar un momento en que todo el mundo se va a enterar. Y yo voy a caer en vergüenza. Y encima de eso, yo no podría estar aquí enseñando. Mas yo no podría darle un consejo a nadie. No porque Dios quizás no me perdone, si yo me arrepiento y pido perdón. Pero Dios te va a quitar. Si seguimos, si esa persona sigue sirviendo a Dios a medias, haciendo las cosas con un pie aquí y otro en el otro lado. Amén. Amén. Versículo 4, Malaquías 2:4. Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo es, cuando esto suceda, cuando caigas en vergüenza por lo que estás haciendo, cuando te saquen de tu posición, cuando pierdas el empleo, cuando las cosas sucedan, vas a decir, ya, Dios tenía razón. Eso es lo que está diciendo. Y algo interesante aquí dice, para que fuese mi pacto con Leví. En el hebreo dice lo siguiente, para que mi pacto continúe con Leví. ¿Cuál es la diferencia grande? La diferencia es esta, que Dios quiere un pacto con Leví. ¿Qué es Leví? Leví es un sacerdote, o el primer sacerdote que Dios escogió, la tribu de Leví, acuérdense. Dios quiere el pacto, Dios no quiere eliminar el pacto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si alguien cae en vergüenza, si alguien cae porque está haciendo mal, y Dios dice, tengo que removerte, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está limpiando su casa. Y dice, yo quiero seguir con el pacto, yo quiero seguir con ese convenio, con la bendición que yo tengo a Leví. Pero para hacer eso yo tengo que purificar mi casa. Y tengo que remover a aquellos o aquel que no está bien. Y aquel que está bien, yo voy a seguir el pacto. Esto es tremendo. Porque Dios lo que está diciendo, esto es como una, no es, porque al principio suena como todo castigo, todo, hay una esperanza. Porque me está diciendo que si yo estoy haciendo mal, tengo una oportunidad de arrepentirme y de regresar y de seguir el pacto con Dios. De seguir bajo su bendición, de seguir bajo su protección. Eso es lo que Él quiere. Él quiere continuar ese pacto. Ahora, vamos al versículo 5. Dice, mi pacto con Él, hablando de Leví, mi pacto con Él fue de vida y de paz. Si eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere vida y paz con nosotros. Y miren lo que dice, las cuales yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. En otras palabras, yo hice un convenio, un pacto con Leví, y yo le di vida y yo le di, ¿qué más dije? Yo le di paz, y todo lo que él tenía que hacer es reverenciarme a mí, honrarme como Padre, obedecerme como Señor, dar gloria a mi nombre. Eso era todo lo que Él tiene que hacer. Es lo mismo que nos dice ahora. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Ahora, quisiera que vayamos conmigo al libro de Números. Números capítulo 25, versículo 12.
Este pasaje, el pasaje está hablando de un señor que se llama Finees. Finees es un sacerdote, es un descendiente de Leví. Y léanlo en su casa, lean el pasaje entero. Yo quisiera que nos concentremos en el versículo 12. Números 25, 12. Está hablando de Finees. Y miren lo que dice de Finees. Finees me honró, me dio gloria. ¿De qué estamos hablando? De dar gloria a Dios, de honrar a Dios, de respetar a Dios, de obedecer a Dios. Y básicamente lo que está diciendo es, Finees hizo eso. Finees honró a Dios, obedeció a Dios, dio gloria a Dios, dio reverencia a Dios, respetó a Dios. Y mira lo que dice. Tenía un sentir de respeto, me honró, me dio gloria. ¿Y qué quiere decir todo eso? Todo eso quiere decir que tenía un sentir de respeto reverencial mezclado con miedo y asombro, espanto y admiración. Eso es lo que está diciendo. Miren lo que dice. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Eso es con Finees. Dios establece el pacto de paz con Finees. Y la razón es porque Finees estaba haciendo lo que estamos hablando. Le dio gloria a Dios, le honró a Dios. Y cuando hablamos de esto, de honrar a Dios, la palabra, ¿se acuerdan que tenemos la palabra temer a Dios? La palabra temer. Okay. Oigan lo que significa eso. Tener un sentido de respeto y reverencia mezclado con miedo y asombro, o espanto y admiración. Eso es temer a Dios. Y Finees hacía eso. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Regresemos a Malaquías capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice. Está hablando todavía de Leví. Y miren lo que dice. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este versículo nos da las características de alguien que genuinamente sirve a Dios de todo corazón. Miren las características. La primera, la ley de verdad está en su boca. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ley, acorde a la palabra ley en hebreo, es Torah. Y Torah no significa en realidad ley. Torah significa instrucción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Las instrucciones verdaderas están en su boca. En otras palabras, cuando Él enseña, enseña lo correcto. Cuando Él habla, habla lo correcto. Instruye propiamente, instruye correctamente, instruye de acuerdo a lo que Dios es. Ese es alguien que sirve a Dios genuinamente de corazón. ¿Qué más? Conoce la ley, tiene que conocer para poder instruir. Conoce la ley, estudia la ley, y no cualquier ley, la ley verdadera, la palabra de Dios. Esa es la primera característica. La segunda, miren lo que dice, iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Qué quiere decir eso? Que habla palabras de verdad, palabras de ánimo, palabras de apoyo, palabras buenas. Jesucristo nos dijo eso. Y también encontramos eso en 1 Corintios, y esto quisiera que veamos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan? Jesucristo dijo lo siguiente: no te preocupes por lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. Sí, regresa a esto. Si nosotros en realidad servimos a Dios, mira, no tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir,
Porque si estamos estudiando la palabra, si estamos buscando, como decimos, la característica, si estamos buscando a Dios, buscando la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir de nuestras bocas? La palabra de Dios. Uno más, vámonos al libro de Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29, miren lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí dice claramente cómo se supone que nosotros tenemos que hablar. Y aquí en Malaquías, regresando a Malaquías, oigan lo que decía. La segunda característica era: no hay iniquidad, no hay inmundicia, no hay pecado en sus labios. La tercera característica dice: en paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Quién es conmigo? Dios. En otras palabras, tiene una vida íntegra delante de Dios. Eso es lo que está diciendo. Tiene una vida irreprochable. En otras palabras, busca a Dios. Habla de Dios, estudia de Dios, hace lo que a Dios le agrada. La última característica dice: y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Eso quiere decir que las palabras de esta persona, su comportamiento, su forma de hacer las cosas, han sido de ejemplo para que alguien sirva a Dios. Sí, tremendas características de una persona que debe o que se supone que sirve a Dios. Déjenme repetirlas. Primero, la ley de verdad está en su boca. La instrucción correcta está en su boca. Segundo, habla palabras de verdad, de ánimo, de apoyo, de buen ánimo. Tercero, vive una vida íntegra delante de Dios. Y cuarto, su comportamiento, sus palabras son un buen ejemplo para que otra persona sirva a Dios. Amén. Ok, Malaquías capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 7 es un tipo de persona, el versículo 8 es otro tipo de persona. Vamos a ver los dos tipos. El primer tipo es el líder fiel, el líder que en realidad sirve a Dios. Miren lo que dice. Lo primero es un mensajero de Dios. Eso es lo que dice al final del versículo 7. Es un mensajero de Dios. Segundo, preserva o conserva el conocimiento de Dios. Guarda la sabiduría. Y tercero, el pueblo busca la instrucción de Dios a través de esa persona. Eso es lo que está diciendo. Ese es el un tipo, el hombre, la persona, la mujer que le está sirviendo a Dios genuinamente de corazón, hace eso. Es un mensajero de Dios, guarda, preserva el conocimiento de Dios, y la gente va a buscar a esa persona para conocer a Dios. Ahora, ¿cuál es la otra persona? Lo primero, dice apartado del camino. ¿Qué quiere decir eso? Están alejados de Dios. Eso es lo primero. Están alejados de Dios. Están viviendo una vida que no agrada a Dios. Segundo, dice, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que enseñan falsas doctrinas. Que están enseñando la ley a su manera, no como Dios quiere o como Dios dice. Son piedra de tropiezo. ¿No es lo que dice ahí? Y por último, dice, habéis corrompido el pacto de Leví. En otras palabras, mira, habéis arruinado, habéis dañado el pacto que Dios tenía con Leví, con los sacerdotes. Ustedes lo destruyeron. Esa es la otra persona. Esa es la que no queremos ser. Nosotros queremos ser la primera persona que dice que somos mensajeros de Dios, que preservamos el conocimiento de Dios y que la gente busque instrucción de Dios a través de nosotros.
es el que queremos ser. No queremos estar apartados de Dios, no queremos enseñar falsas doctrinas, no queremos ser piedras de tropiezo, ni queremos dañar el pacto que Dios tiene con nosotros. Amén. Versículo 9, Malaquías 2:9. Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el mundo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Básicamente lo que está diciendo es, así como ustedes despreciaron a Dios, alejándose de sus enseñanzas y usando su posición y conocimiento para mostrar favoritismo para su propia ganancia, de esa misma forma Dios va a permitir que ustedes sean despreciados, despreciables y humillados delante de todo el pueblo. Como les digo, esto es serio, esto es serio. No queremos eso, no queremos eso. Nosotros queremos estar bajo la protección, la guianza, el favor de Dios. Y miren, siempre estamos regresando a esto. Lo que dice en el capítulo 1 es dar la gloria a Dios. Amén. Siempre. Y ya vimos eso. En otras palabras, mire, Dios quiere que nosotros como líderes, o todo aquel que sea un líder espiritual, sea fiel a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ok, Malaquías 2:10. Miren cómo empieza esto. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estas son buenas preguntas. Ahora, miren lo que dice. Dice, la primera pregunta es, ¿no tenemos todos un mismo Padre? La segunda es, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Regresemos a la primera. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Recuérdense esto. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A todo el mundo o solamente a su pueblo? A su pueblo. A su pueblo. En este caso, al cristiano, o en el caso de ellos, a los judíos. Y está diciendo, ¿no tenemos todos el mismo Padre? Nosotros nos llamamos nosotros mismos hermanos. Hermano fulanito, hermana fulanita, etc. ¿Por qué nos llamamos así? Porque se supone que somos hijos del mismo Padre. ¿Okay? Todos nosotros como cristianos podemos decir, nuestro papá es el mismo que vive en el cielo, no hay ningún otro. ¿Okay? Y podemos decir, Él nos creó a todos nosotros. Fácil. Y ahora viene la pregunta, entonces, ¿por qué se tratan como perros y gatos? Eso es lo que está diciendo. Lo puso en palabras más bonitas. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Pero en realidad lo que está diciendo es, ¿por qué nos tratamos como perros y gatos? Si tú dices que tu papá y el mío es el mismo, si tú dices, o yo digo, que nuestro Padre es Jehová, Dios, y Él nos ha creado de a ti y a mí, ¿por qué andamos como perros y gatos? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué tenemos rencor? ¿Por qué hablamos los unos de los otros? ¿Por qué somos deshonestos los unos con los otros? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay fornicación? ¿Por qué hay robo, engaño, chisme, ofensa, rencor entre nosotros? Nada de eso debería haber entre nosotros. Por la misma razón de que Dios es nuestro Padre y por la misma razón de que Dios fue el que nos creó a todos nosotros. Nada de esas cosas debería haber entre nosotros. Por eso esta pregunta es bien sobria. Si tú dices, y pensando en el primer capítulo, si tú dices que Dios es tu Padre, ¿por qué no le honras a Él? Si tú dices que Dios es tu Señor, ¿por qué no le obedeces? Y si tú dices que Dios es tu papá y el mío, ¿por qué nos estamos peleando y nos estamos chismeando y estamos fornicando y haciendo esto y haciendo aquello entre nosotros? Te regresa a lo que estamos hablando.
si nosotros viviéramos con los dos pies sirviéndole al Señor, nada de esto hubiera en nuestras vidas. Nada de esto. Amén. Versículos 11, versículos 12 de Malaquías. Revisemos 2, 11 y 12. Dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Algo que el pueblo de Israel estaba haciendo, y aquí está bien específico, es lo siguiente. Los hombres, especialmente los hombres de Israel, lo que estaban haciendo es divorciándose de sus esposas, que en su mayoría eran israelitas, eran judías. Se estaban divorciando de ellas y se estaban casando con mujeres paganas, con mujeres que no creían en la luz eléctrica. Entonces, ¿qué está pasando? Mira lo que dice, en la última parte del versículo 11. Y se casó con hija de Dios extraño. Y alguien puede usar esto y decir: sí, mira, Dios es racista, porque Dios dice que no te cases con ninguna otra raza. No, Dios no está diciendo eso. Lo que Dios está diciendo es: no te cases con alguien que no conoce a Dios. Si tú te dices ser cristiano, si tú te dices hijo de Dios, no te cases con alguien que no es un hijo o una hija de Dios. De eso es lo que está hablando aquí. Y él tenía las leyes para los judíos. Ellos no podían, no debían casarse con alguien que no conociera a Dios. Miren, una de las pruebas, acuérdense de Ruth. Ruth, la moabita, ella no era judía, no era israelita, pero sin embargo Booz se casó con Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth, acuérdense, en nuestras palabras modernas, Ruth aceptó a Dios. Cuando ella le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde quiera que tú vayas, ahí está. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Yo creo en Dios Padre, y ese Dios que es Dios tuyo también va a ser mi Dios. En ese momento ella rechazó, puso a un lado todos sus ídolos, porque ella creció idólatra. Y en esos momentos ella puso a un lado todos esos ídolos, todas esas creencias, todo eso, y ella adoptó la creencia de Dios, y adoptó a Dios como su padre. Y entonces Booz se pudo casar con ella sin ningún problema. No es cuestión de razas, no es cuestión de color, es cuestión de en quién tú crees. Por eso es que miren, yo sé, aquí casi, hay unos cuantos que tenemos jóvenes y casi jóvenes. Miren, eso es algo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Y si son chiquitos, miren, empieza a lavar el cerebro desde ahora. Usted no se casa con nadie que no es cristiano. Si casarse con un cristiano es difícil, imagínense con uno no cristiano. Desde chiquitos, aquellos que tienen hijos chiquitos, miren, empieza a lavar el cerebro. Como digo, no es cuestión de razas, no es cuestión de colores, es cuestión de: yo soy un hijo de Dios, tengo que casarme con una hija de Dios. Yo soy una hija de Dios, tengo que casarme con un hijo de Dios. Estamos. En el libro de Mateo, capítulo 6, 24, y esto ustedes lo saben, Jesucristo nos dice lo siguiente: no podemos servir a dos amos. Y eso es lo que esta gente estaba haciendo. Lo que ellos estaban haciendo es lo siguiente: estaban divorciándose de sus esposas judías, casándose con una mujer pagana, pero ahora la mujer pagana es una idólatra. Y entonces ahora, por así decir, los domingos van a la iglesia cristiana, ¿sí? Pero el domingo en la tarde van al templo musulmán, y el martes van al templo budista, y el miércoles hacemos yoga. ¿Sí? Espérate,
puede ser así. O sirves a uno o sirves a otro. Sí, Dios no quiere mitad y mitad o una cuarta parte. No, no. Me das todo o nada. Todo o nada. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? Versículo 13. Miren lo que dice. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Déjenme leer esto en la nueva versión viviente, porque es más entendible ahí. Escuchen esto. Esto es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. En otras palabras, miren, hay gente que viene todos los domingos y lloran en el altar y claman y gritan y de todo, y tienen razón. Y tienen razón, porque dicen, Dios no me ha contestado, y Dios no ha hecho esto, y Dios aquello, y no he oído de Dios, y etcétera. Y la pregunta es, ¿te has examinado tu vida? Porque es bien posible que en algún lado en tu vida tú estás haciendo lo que dice aquí, y por esa razón Dios no te está haciendo caso. Porque si tú tienes un pie adentro y otro afuera, o estás haciendo las cosas a la mitad, o con mediocridad, mira, lo que está diciendo es, ni te molestes en llorar. Puedes venir y llorar, llenar el altar de lágrimas, lo puedes hacer, pero sépase, que en realidad yo no te estoy escuchando. Mira lo que dice, yo no acepto tu ofrenda. No importa cuánto llores. Pero mientras no arregles tu vida, mientras no arregles lo que está mal, en realidad, mira, Dios, ni caso que hace. Eso es duro. Porque uno dice, pero Señor, tú eres tan bueno. Ya, Él es tan bueno. Y Él lo único que quiere es que tú te dediques a Él completamente, enteramente, no a medias. Y en el momento en que hacemos eso, las cosas cambian. Las cosas tienen que cambiar. Y no porque yo lo digo, porque Él lo dice. Amén. 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 Ok, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Una de las razones que todo esto está pasando es porque estos hombres, especialmente los hombres en ese entonces, estaban siendo infieles a sus esposas. Piensen de esta forma. En la costumbre o la cultura de ellos, ellos no se casaban, vamos a suponer que todo el mundo se casa a los 21 años. Vamos a suponer. Pero ellos no se casaban a los 21 años. Ellos hacían el contrato de matrimonio desde cuando ya tenían como 12 años. Por 9 años, hicieron el contrato a los 12 años. Por 9 años, ya básicamente era como si estuvieran casados. No vivían juntos ni nada de eso. A los 21 años se hizo el matrimonio, se casaron. Y luego pasaron unos cuantos años y ahora se divorcian. Espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mira, le hiciste una promesa. Hiciste un convenio. Le dijiste, yo te voy a amar toda tu vida. Hiciste un contrato. Luego te casaste y volviste a hacer los votos. Y ahora han pasado unos cuantos años y dices, no, se acabó esto. Y en ese entonces llegó un momento en que se estaban divorciando por cualquier razón. Yo leí una vez una lista de lo que los fariseos decían razones para divorciarse en la época de Jesucristo. Y una de las razones era esta: si quemaste la comida, yo me puedo divorciar de ti. Si no te peinaste bien y no estás a mi gusto, oigan, qué razones más buenas, ¿eh?
Por eso es que los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿puede uno divorciarse por cualquier razón? Acuérdense cómo le preguntan. No le preguntan, ¿por qué uno puede divorciarse? No le preguntaron eso. Le preguntaron, ¿podemos divorciarnos por cualquier razón? A mí me encanta cómo Jesucristo contesta. Dicen, no. Y ellos le preguntan, pero Moisés nos dijo que podíamos divorciarnos. Él les dijo, ya, por la dureza de vuestro corazón, Dios les permitió a través de Moisés divorciarse. Pero Jesucristo dice, pero en el principio no era así. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, el matrimonio, aunque estemos políticamente incorrectos, pero el matrimonio, de acuerdo a la Biblia, es hasta que uno de los dos muera. A veces hay problemas que hay que corregir, por supuesto que hay casos así, pero divorcio en realidad no debería ser parte de nuestro vocabulario. Amén. Está ahí. Miren lo que dice. Versículo 15. ¿No hizo él? ¿Quién es él? Dios. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿De qué está hablando? Déjenme darles una de las explicaciones, porque hay varias para esto, pero todos los comentaristas están de acuerdo que esta es la más adecuada. Y miren lo que dice, que Dios está hablando aquí de Adán. Y lo que está diciendo es, Dios le dio a Adán una sola esposa. Dios podía haberle dado más de una. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder, dice claramente. Él tiene, habiendo abundancia en el espíritu. Dios podía darle a Adán 2 mujeres, o 3 mujeres, o 5, las que él quiera. Pero Dios le dio a Adán una sola. Una sola. ¿Por qué le dio una sola? Porque Dios, el propósito de Dios era la unión de un hombre y una mujer solamente. Y para que de esa unión hubieran hijos que sirvan a Dios. De eso es lo que está hablando este versículo. Que regresa a lo que estábamos diciendo. El matrimonio, de acuerdo a Dios, miren, es hasta que una de los dos, o el esposo o la esposa, muera. Que el Señor se lo lleve. Amén. Amén. Ahora, algo interesante en esto es que al último del versículo dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Miren eso y miren el versículo 16. El versículo 16 dice, porque Jehová de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Párense ahí un ratito. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio en este caso? En este caso es el divorcio. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios no le gusta el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Porque el propósito, volviendo al versículo anterior, era un hombre y una mujer hasta que uno de los dos se vaya con Dios. Para que los hijos que salgan de esa unión sirvan a Dios. Ese era el plan, ese era el propósito. Y por eso dice aquí, Dios aborrece el repudio. Hablando de lo que les estaba diciendo, las razones que ellos tenían para divorciarse. La razón por la que se usa la palabra repudio era porque lo que hacían era que la echaban fuera a la esposa. No, ya no te quiero, ya no me gustas, ya no me caes bien, ya no nos llevamos bien, no hay compatibilidad. Mira, ahí está la puerta, vete. Eso era el repudio, eso era el divorcio. Y miren lo que Dios dice, Él aborrece eso, Él aborrece el divorcio.
Y se va más allá, dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Se acuerdan de Booz? Hablamos hace ratito de Booz. Cuando Ruth viene por la noche y se acuesta a los pies de Booz, y él se despierta en la noche y dice, ¿quién está aquí? Y ella le dice, extiende tu manto sobre mí. ¿Se acuerdan de eso? De eso es lo que está hablando. Tú tienes que saber dónde tú extiendes tu manto, sobre quién tú extiendes tu manto. En otras palabras, si ya tú eres casado, tú no puedes andar extendiendo tu manto donde quieras. Ya tu manto ya no puede extenderse, ¿ok? Eso es lo que está hablando, es no adulterio, no fornicación. Y acuérdense lo que Jesucristo dice. Si nada más nosotros con mirar deseamos a alguien en nuestro corazón, ya pecamos. Entonces ahora regrésense a la última parte del versículo 15 y la parte del versículo 16 donde dice, guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Qué es eso de guardaos pues en vuestro espíritu? Piensen en esto, en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 19. Miren lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en el libro de Proverbios dice, guarda tu corazón. ¿Qué es el corazón? Como yo digo a la gente, mira, el corazón es un músculo que lo único que hace es bombear sangre. El corazón no siente, no piensa, no le duele, no hace nada, excepto bombear sangre. Entonces, cuando está hablando del corazón, ¿de qué está hablando? De la mente. De tu mente. De tu mente. ¿Qué es lo que está diciendo? Guarda tu mente. Cuida tu mente. Cuídate de lo que pones en tu mente. Cuídate de lo que lees, de lo que ves, de lo que aprendes. Porque todo lo que entra en tu mente, eventualmente, tiene que salir. Y miren lo que dice. Qué tan interesante que esto del adulterio y todo eso lo relaciona a lo que entra en nuestra mente. Y ese es como una advertencia, como un consejo que dice, para que no seas desleal, para que no seas infiel, cuida tu mente, cuida tu corazón, protege tu mente, protege lo que entra en este cerebro. Amén. Vamos a quedarnos ahí y el versículo 17 lo vamos a estudiar junto con el capítulo 3. ¿Okay?